Odriozola, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, por suerte muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo pasaron Rodrigo, pasaron las horas? ¿Cómo han quedado ustedes? ¿Con qué sensación? Un partido que terminaba el primer tiempo y lo venían ganando, un interesante partido por lo que se estaba viendo en el campo de juego. ¿Qué sensación experimentaron? Obviamente en el momento que se suspende, pero ya con el transcurso de las horas un poco más frío, ¿qué sensación queda de lo que pasó anoche? Y en el momento sorprendido porque pasan ese tipo de cosas, obviamente. También un poco de incertidumbre. Nosotros terminamos la charla del primer tiempo y estábamos por salir prácticamente a jugar el partido cuando nos dicen se suspendió. Porque si bien sabíamos lo que pasaba y obviamente intuía yo particularmente que se podía dar, no estaba confirmada la suspensión del partido. Y hoy el frío, uno tiene, le da mucha tristeza este tipo de cosas, obvio, ¿no? Uno que vive de esto, que hace mucho tiempo que está en esto, que sabe la problemática que es la seguridad en el fútbol, este tipo de cosas, la verdad, le lamenta mucho, le da mucha tristeza, asusta a veces, porque tiene que tener mucho cuidado cuando uno declara sobre este tipo de cosas. este Obviamente tampoco puede hacer la vista gorda ni no hacer nada. Yo creo que este tipo de hechos no tiene nada que ver con el fútbol. Entonces cuando se juntan este tipo de cosas, a uno le da mucha tristeza que el fútbol sea rehén de cosas que no tienen nada que ver con el mismo, ¿no? Rodrigo, ¿te había pasado en tu carrera que se suspendiera un partido en el cual vos estabas jugando producto de una situación similar o es la primera vez? De una situación similar, la primera vez ya se había suspendido un partido con Wander, me acuerdo que jugamos con Defensor y fue sin querer, que un hincha le pega a un portón y el portón sin querer se abre y obviamente el juez lo suspendió en el momento, jugando el partido, no se suspendió en el entretiempo. Claro, claro. Pero pues, una situación de este tipo, así, con un herido de bala en la tribuna, no me ha pasado nunca. Rodrigo, en el desarrollo del primer tiempo, en la cancha mismo, ¿ustedes más o menos iban tomando un poco la dimensión de lo que estaba pasando en la tribuna o se terminan de enterar realmente de la situación en el entretiempo? Yo a los 25, 26 minutos se arrima un colega a usted detrás del arco y me dice que hay un herido de bala, que el partido se iba a suspender. Ujú. Eh, no entendía mucho en ese momento, Claro. obviamente. Después empecé a mirar para los costados un poco, a ver cómo estaba la situación y vi que había un poco un revuelo y mis compañeros también en la cancha que pues había comunicado a alguno que por el intercomunicador el cuarto árbitro le dijo o algo, pero que el partido, supuestamente el partido se continúa, obviamente para que no pase a mayores y para que la gente no se pusiera nerviosa, por llamarlo de alguna manera. Claro, siguió unos minutos más y después se tomó, desde nuestro punto de vista, una decisión acertada en suspenderlo en el entretiempo. Vos charlaste con tus compañeros seguramente. ¿Había familiares de tus compañeros en el estadio allá? Sí, sí, inclusive mío. Yo Ajá. fue lo primero que hice, traté de comunicarme con un dirigente de Rampla y también con un dirigente de Peñarol que había en ese momento en el vestuario de nosotros o afuera, porque el juez estaba cerca de nuestro vestuario, obviamente está en el mismo pasillo, y tratar de que nos dieran la tranquilidad de que nuestra familia estaba bien. Claro, Después yo particularmente me comunico con mi familia y apenas había pasado eso o se enteraron de que había un herido de bala, ya se habían ido, por suerte. claro, claro, No llegaron ni a quedarse para terminar el primer tiempo. claro. Yo tenía una hija de 11 meses y obviamente esas cosas preocupan y en el momento en el partido no se da cuenta y capaz que después de que termine y de que las cosas te dan la tranquilidad de que ellos están bien, no te das cuenta de la dimensión de lo que puede llegar a pasar con un arma en la tribuna. Exactamente. Y además, había trascendido en ese momento también de que no solo había un arma, que había más de un arma justamente en la tribuna, puntualmente en la Amsterdam del Estadio Centenario. Y la verdad, para ustedes que son los protagonistas, saber de esa situación, de la familia o parte de la familia de ustedes en la tribuna, obviamente vos ya perdés la concentración de lo que está pasando en la cancha y lo único que estás seguramente pensando es que tus seres queridos estén bien y que no les pase nada. Sí, indudablemente. Aparte, ya te digo, solamente te dicen hay un herido de bala, no te dicen cómo fueron las cosas. Hoy uno, a ver, si bien obviamente uno nunca sabés lo que pasó realmente,
por cómo se dan las cosas, intuí más o menos que, como te decía recién, es un hecho que no tiene nada que ver con el fútbol. Porque una persona herida a los 20 minutos del primer tiempo en el baño, digo, vos decís, esto es difícil que una persona vaya al baño y que le pegue un tiro sincero. Claro. A ver, No es producto de que terminó un partido que no se justifica para nada, que la gente quedó caliente, que el equipo tuvo un mal desempeño y se genera una discusión, un lío, y bueno, pasa lo que no debe pasar nunca. Acá estamos hablando que no se había pasado prácticamente la mitad del primer tiempo y ya había un herido en la tribuna. Exacto. A ver, ya te digo, no soy policía, no, pero apelando al sentido común y a la coherencia, obviamente que uno interpreta las cosas. Claro. Y yo creo que, o por lo menos en mi punto de vista, en mi interpretación es que de hecho no tiene nada que ver con el fútbol, como te decía recién, ni con el momento de Peñarol, ni con la hinchada de Peñarol, sino que es particularmente un hecho totalmente aislado. Entonces, por eso te digo, yo creo que en este caso sí hay que ver lo de la seguridad. Ya te digo, tenés que ser muy medido cuando declarás por este tipo de cosas, porque también hay un poco de ignorancia de mi parte en temas de seguridad política y muchísimas cosas, y la verdad uno no quiere tocar un tema en el que realmente no sabe. Claro. Pero sí está claro de que este tipo de cosas, por más de que obviamente no sean del fútbol mismo, no tienen que pasar. En la realidad no puede haber un arma de fuego en una tribuna. Yo me imagino, por lo que me dijeron mi esposa, por ejemplo, y mi suegro, que fueron a verme, que en la tribuna de Rampla hubo detectores de metales, que le hicieron cacheo, que le revisaron los bolsos. Pero uno se imagina que por ahí hasta capaz que el arma de fuego estaba desde antes. Entonces, es difícil, porque uno se pone en el lugar de la seguridad. Yo creo que sí, que ayer escuchaba colegas tuyos y decían, bueno, hay que estar un poco más preparado en el tema reactivo y no tanto en la prevención. Después vos te pones a pensar, ¿y cómo puedes prevenir eso? Si ponen un arma de fuego antes, que tenés que revisar todo el estadio antes de hacer un partido. Me parece que hay cosas que son un poco incoherentes y que sí. Yo creo que la política en este caso, porque si somos sinceros, el país, por cómo somos nosotros los uruguayos, el fútbol lo necesita. Y vive muchísima gente de eso, tanto periodistas, jugadores, jueces, gente, personal de recaudación, la gente que trabaja en los clubes. Entonces yo creo que por ahí ayer se hablaba de, bueno, se suspenderá el fútbol. Yo creo que tampoco es la solución, porque este tipo de cosas pasaron siempre, y obviamente que hay que ir evolucionando y buscando medidas como para que este tipo de cosas no pasen más y para erradicar los violentos del fútbol. Claro. Rodrigo, te lo consulto porque yo tengo una información de gente vinculada al entorno muy directo de Rampla. Ustedes para este partido concentraron en CAFO, ¿verdad? No concentramos la noche. Ajá. Nos juntamos de mañana, almorzamos, descansamos. O sea, estuvieron el día del partido en todas las horas previas en CAFO mismo. Claro, desde la mañana cercano al mediodía hasta el partido. Bien, perfecto. Te consulto esto porque yo tengo la información de gente, te reitero, muy directa del entorno de Rampla. A mí me dicen que en determinado momento habría llamado un poco la atención, lo digo en condicional, determinado ruido que se sentía ahí donde está CAFO. Le contamos a la gente, está muy próximo a lo que es justamente la Amsterdam del Estadio Centenario. Es la concentración que utilizan muchos equipos en el propio Estadio Centenario. Que le llamaba poderosamente la atención algún tipo de movimiento y ruido que se sentía justamente debajo de la tribuna. Te soy sincero, me pasa que hoy escuchando esto y después por ahí uno empieza a pensar cosas. Te soy sincero, de momento, antes del partido, yo particularmente no me doy cuenta de nada. Lo único que me llamó la atención de que obviamente cuando te trasladas, por ahí vos también sabés, desde CAFO hasta el vestuario local que está entre la Amsterdam y la América, tenés un recorrido por dentro de las tribunas, y en ese momento nos cruzamos con un par de hinchas de Peñarol, pero imaginamos que los hinchas habían ido a poner la bandera o... ¿A qué hora fue eso, Rodrigo? Y los momentos previos al partido, estamos hablando de las 5:30 de la tarde. Claro, lo que pasa es que a las 5:30 de la tarde el Estadio Centenario para el público no estaba abierto. No, yo creo que sí, porque apenas salimos para, digamos, de la parte de la tribuna, había muchísima gente en el estadio. Sí, por claro. eso te digo, yo me imagino, ya te digo, uno empieza a hacer conjeturas y empieza a hacer cosas que
por ahí son irreales. Está bien. Yo te soy honesto, sí, se escucharon muchísimos ruidos, pero de gente conversando y no creo que tuviera nada que ver con el hecho en particular. Tampoco es ser irreales o empezar a decir cosas que realmente no pasan. Yo te soy sincero, en ningún momento me imaginé que había una persona poniendo un arma, ni mucho menos. Claro, Lo que pasa es que la persona que piensan bien, las normales, como vos, no van a pensar previamente a lo que pasa que se puede dar una situación así. Ahora, que hubo ruidos, tenés razón vos, a esa hora ya estaba abierto, pero de todas maneras, donde ustedes se cruzan a esos hinchas de Peñarol, esos hinchas de Peñarol no pueden estar ahí, no debieran estar ahí. Eso sí es una realidad, independientemente de que yo me imagino, y ya te digo, lo que pasa es que en estos casos también es feo generalizar, porque es la minoría, es muy poca gente la que hace este tipo de cosas. Porque, a ver, vamos a ser realistas, este tipo de hecho pasó con una persona y ahí en el estadio, no sé, la verdad, vos capaz que tenés un número más exacto, pero arriba de 20.000 personas por ahí. Sí. Entonces, a ver, no está bueno generalizar y capaz que no. Estoy casi seguro de que la gente que nos cruzamos no tenía nada que ver con el hecho. Pero capaz que nosotros estamos cruzando y 5 hinchas de Peñarol empiezan a increpar y empiezan a generar cosas que o se arma un problema que es totalmente evitable. Claro, porque hay una realidad. Ustedes estaban pasando desde CAFO al vestuario. Son integrantes de un plantel. No se pueden cruzar ahí abajo con ningún hincha, ningún equipo, menos del equipo rival que van a enfrentar en un rato. Exactamente, eso es lo que te estoy diciendo, que independientemente de que no haya tenido nada que ver con hecho, ese tipo de cosas se tienen que evitar. Bien, perfecto. Rodrigo, te agradecemos mucho esta charla con nosotros. La verdad, a uno le cuesta mucho hablar de la parte deportiva cuando ha pasado todo esto. Ustedes venían haciendo para mí un gran partido, lo venían ganando de una manera muy justa por 1-0. Bueno, y veremos qué pasa, cómo sigue toda esta historia. Ustedes han sufrido mucho como equipo, producto de la partida del técnico, un nuevo técnico, todas estas situaciones que a veces se generan con los gerenciamientos que te dejan con la cola para arriba, como decía mi abuelita en alguna circunstancia. Habían arrancado muy bien el campeonato, después tuvieron algunos partidos donde no tuvieron la chance de resultados positivos, pero venían desarrollando un partido muy interesante. No sé cómo lo viste vos. Sí, no, la verdad sí, sos bastante coherente como estaba hablando, yo te escucho y sí, la verdad que nosotros estábamos muy contentos con el partido que estábamos haciendo, pero como vos decís, es muy difícil, la verdad, de la parte deportiva, uno piensa en otras cosas, acá hay una vida de por medio, uno se imagina la familia de esa persona, independientemente de que ya te dije, capaz que era un hecho aislado del fútbol y capaz que esa persona, no sé, por llamarlo de la manera en delincuente, uno se imagina a la familia, muchas veces rehenes de este tipo de situaciones, y es muy difícil de pensar en la parte deportiva, ni siquiera me puse a analizar el partido en sí, después cuando vine a mi casa. Y te digo hoy, ahora en caliente, que estábamos muy contentos con el partido que estábamos haciendo, que obviamente que si el partido se sigue, yo creo que estaríamos perjudicados deportivamente, pero se hizo obviamente lo que se tenía que hacer. Y yo ayer le decía a un compañero tuyo, estos medidas tienen que ser protocolares, no tienen que estar en la responsabilidad de un juez, de un jefe operativo ni nadie. Entonces, cuando pasa este tipo de hechos se tiene que suspender el partido automáticamente. Pero por protocolo, ni siquiera por preguntarle a alguien vos qué hacemos, lo suspendemos. Claro. Lo que pasa es que por más protocolo que haya, de todas maneras, Rodrigo, y acá hay una intergremial que participan ustedes a través de la mutual, se necesita un mínimo de diálogo para ponerse de acuerdo todos. Y en definitiva, quien toma o materializa la decisión de un acuerdo previo, obviamente es el árbitro. Y el árbitro, para tomar esa decisión, por mínimo que sea, tiene que tener el aval y el respaldo de todo lo que integran la intergremial, que creo que fue lo que pasó justamente en la noche de ayer. Lo que pasa es que también, como vos decís, las personas como nosotros, no creo que no hay dos opiniones sobre el tema. Creo que el partido, hoy todos pensamos que se tenía que haber suspendido, sí, está claro. Y bueno, la intergremial, como vos decías, sí lo interpretó y inclusive los directivos de la gremial de nosotros le dijeron, mirá que no sos el responsable vos, esto ya está hablado, claro. Acá los responsables somos los jugadores, la gremial de jueces, no Cristian Ferreira en particular. Claro. Así que vos sacaste la responsabilidad, no te preocupes. Pero incluso te digo más, en esa intergremial hasta están los periodistas también. O sea, estamos todos los actores vinculados al fútbol y todos estuvieron de acuerdo en que la decisión se tenía que tomar. Sí, estoy al tanto porque en las reuniones de la mutual, que yo bastante seguido, se habla sobre este tema y
Sí, estoy al tanto y estoy al tanto de que cuando ocurrieran este tipo de situaciones iba a pasar lo que pasó. Creo que es acertado, pero ya te digo, hay que empezar a tomar medidas de otra manera. El fútbol es un lugar en el que por ahí delincuentes aprovechan a hacer cosas que no tienen nada que ver con el fútbol mismo. Entonces yo creo que ya tendría que actuar otro tipo de fuerza en la tribuna y obviamente que este tipo de cosas, si suceden, actuar rápidamente porque hay muchísima gente que es rehén de todo esto, de todas estas cosas y obviamente de que está arriesgando su vida porque independientemente de que el hecho no haya tenido nada que ver, hay gente con una persona con un arma en una tribuna y Claro. entonces si hoy fue él solo, pero mañana capaz que yo qué sé, no sabés, capaz que agarra el arma de fuego y empieza a disparar para todos lados. Sí. No sabés quién puede salir Sí. herido. Entonces este tipo de cosas, apenas se escuchan los disparos, ya tiene que haber una respuesta rápida. Y yo creo que se va a solucionar todo en esta semana porque hay gente muy capaz y muy coherente, tanto en la política como en el fútbol. Bien, Rodrigo, gracias por estar. Abrazo grande. No, un abrazo grande a usted y estamos en contacto.